En esta clase 10 vamos a ver los temas de consolidación de datos y vamos a ver el tema de esquemas. Dentro de consolidación de datos vamos a ver lo que es consolidación o consolidar por categoría, por posición y consolidar trayendo la información de diferentes libros, o lo que se llama la consolidación 3D. Y en el tema de esquema vamos a ver lo que es esquema automático, el esquema manual y el manejo de subtotales. Miremos, por ejemplo, aquí dentro del tema de consolidación. ¿Qué es consolidar? Miremos acá. Mire que aquí hay un mini reporte de ventas de la empresa XYZ del mes de enero, donde hay dos tipos de ventas, venta directa e indirecta, y tenemos 4 vendedores para el mes de enero. Tenemos la misma información, las mismas categorías de ventas y los mismos vendedores, pero para el mes de febrero. Para el mes de marzo tenemos también los mismos vendedores y las mismas categorías de ventas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos calcular el consolidado, digámoslo así, de las ventas del primer trimestre. Y eso que incluye las ventas de enero, las de febrero y las de marzo. Entonces hay una herramienta de Excel que se llama Consolidar, que se encarga de tomar los datos de cada mes y en una hoja diferente consolidamos el primer trimestre, sumando las ventas de cada vendedor por su categoría directa e indirecta del mes de enero, febrero y marzo. Entonces quedan, digámoslo así, resumido en una hoja mostrando obviamente la suma de las ventas de cada mes por vendedor y por categoría. Eso lo vamos a hacer con la herramienta de consolidar datos. Entonces aquí ven de que ya se ha obtenido las ventas de todos los vendedores de los 3 primeros meses en cuanto a categoría directa e indirecta. También tenemos este tipo de consolidación, se llama consolidación por categoría. Estamos consolidando respetando el esquema, la estructura de la tabla y la posición. La posición es invariable la misma. Toda la estructura está ubicada en la misma posición. En A5 arranca la tabla para los 4 elementos, tanto para el mes de enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo y para el consolidado. Todo se desprende de la celda A5 hacia abajo y hacia la derecha. Y el título es inamovible también, está en las 3 primeras filas a partir de la columna A. El segundo tipo de consolidado es consolidar por posición. Es lo mismo, sino que ya hay una variante en la cual las fuentes, o sea, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, las tablas están ubicadas en posiciones diferentes, no están en la misma ubicación como en el ejemplo anterior que todas arrancan de la celda 5 las tablas, no. Están en diferente posición y uno puede consolidar independientemente de la posición en la cual se encuentra la fuente de datos, las tablas de los datos. Ese sería consolidar por posición. Y también tenemos lo que es la consolidación 3D, que es consolidar. Aquí tenemos unas ventas totales. Aquí hemos consolidado en la hoja de ventas totales las ventas de 3 países. Las ventas de Argentina, de España y de Venezuela. Tienen la misma estructura. Lo único que vamos a hacer es consolidar, trayéndonos la información de las diferentes ventas de los respectivos países. Las ventas de España, las ventas de Argentina y las ventas de Venezuela. Entonces, con la herramienta de consolidación nos vamos acá a ventas totales y aquí consolidamos las ventas de los 3 países. Obviamente la estructura receptora tiene que ser exactamente igual que la estructura de los demás, de las ventas de los países que componen este consolidado. También vamos a ver lo que es el tema de los esquemas. Miremos aquí este esquema. Este es un esquema automático donde una hoja común y corriente obviamente tiene que estar organizada, por ejemplo, y estas son unas ventas o una información
Sí, supongamos que sean unas ventas, una información numérica de las ciudades de los principales departamentos desglosadas por meses, primer trimestre, enero, febrero, marzo, y está el total del primer trimestre. Entonces, hemos utilizado una herramienta de Excel que se llama esquemas, donde nosotros podemos crear niveles de tal manera que, por ejemplo, podemos resumir, aquí está en detalle, todas las ciudades y todos los departamentos. Y están las regiones serían los departamentos. Podemos, por ejemplo, colapsar estas ramas para mostrar solamente los departamentos o expandir la rama del departamento del Valle para ver las ciudades y las ventas de los 3 meses, incluyendo el trimestre, o podemos colapsar los 3 meses y visualizar solamente el primer trimestre. Podemos también colapsar todos los departamentos y dejar solamente el total de Colombia, del país, Colombia, el resumen solamente el total de Colombia. Y aquí aparecen unos niveles jerárquicos, aquí muestran los departamentos, aquí todo, departamentos y municipios. Aquí está mostrando solamente el primer trimestre, yo puedo expandir esta rama y me muestra los 3 meses, enero, febrero y marzo. Esto lo vamos a ver en el desarrollo en la sesión o en la clase 10. Este es el esquema automático. El esquema manual es lo mismo, sino que ese esquema automático se hace de un solo paso, yéndonos a cada datos esquemas, y aquí en agrupar, escogiendo la opción de autoesquema, automáticamente genera el esquema para toda la lista. El esquema manual lo vamos a ver, se hace lo mismo, pero entonces lo vamos a hacer paso a paso. Primero creando, agrupando por grupos, por turismo, familia, profesional, y agrupando por trimestres. Y por último, está lo de subtotales, eso está dentro del grupo de esquemas. Dentro del grupo de esquemas. Subtotales, aquí está. Subtotales, miremos de qué se trata. Es lo mismo, sino que aquí vamos a agrupar de acuerdo a unos cambios presentados en algún campo de la lista. Por ejemplo, aquí está el campo año, que está ordenado en orden numérico ascendente. Tenemos aquí unos consumos de energía por trimestres para cada año, tanto consumo de energía doméstico como consumo industrial y el consumo total. Entonces aquí está resumido utilizar los subtotales para cada cambio de año. Entonces, para el cambio de año 2019, calcula el total por consumo total. Coge todos los años 2020 y calcula el total del consumo del año 2020. Igual para el año 2021, 2022 y 2023. Y nos calcula el total general, o sea, el total de todos los años. Entonces, esto lo vamos a ver con la herramienta de subtotales. En este caso, para poder aplicar subtotales, debe estar la estructura bien definida. Los años, que en este caso va a ser el campo primordial para poder generar los subtotales, deben estar ordenados de menor a mayor. Debe haber un orden para poder de que los subtotales se puedan aplicar correctamente. Bueno, eso es todo. Entonces, ahora sí, empecemos con el desarrollo de la clase número 10. Vamos a empezar a consolidar las ventas del primer trimestre, perdón. Las ventas de enero, febrero, marzo. Miren que la estructura de las ventas es la misma para los 3 meses como para el consolidado. Lo único es que estas son las ventas del mes de enero de los 4 vendedores con 2 categorías, directa e indirecta. Las ventas del mes de febrero, las ventas del mes de marzo, y aquí el consolidado. Lo único que es que aquí va a ir es el consolidado del primer trimestre. ¿Cómo vamos a consolidar en este caso? Vamos a consolidar por categoría. Miren que las 3 tablas de los 3 meses están en la misma ubicación, en la misma posición. En la misma posición empiezan todas las tablas desde A5. Y el consolidado también lo vamos a calcular con la misma tabla, obviamente vacía, y que va a colectar los datos de los 3 meses. Y también arranca desde la posición A5. Entonces, para consolidar por categoría, nos ubicamos en la primera celda donde vamos a traernos los datos de los 3 meses, enero, febrero y marzo. Entonces nos ubicamos en B6. ¿Y qué hacemos acá en B6? Nos vamos a datos, consolidar, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a sumar las ventas
de enero, febrero y de marzo, pues obviamente la función que vamos a utilizar es la de suma, pero hay varias operaciones que podemos utilizar, por ejemplo la del recuento, el promedio, traer el valor máximo, el mínimo y otros datos estadísticos, desviación estándar, varianza, etc. Entonces lo dejamos en suma y empezamos a traer las referencias de los datos que vamos a consolidar. Podemos hacer lo siguiente. Nos vamos aquí a enero y nos traemos los datos de las ventas de enero. Y aquí le decimos agregar. Aquí aparece el dato en referencia, hoja enero, desde pesos B, pesos 6 hasta pesos C, pesos 9. Agregamos, nos vamos para febrero, lo mismo. Mire que ya la fila de hormigas negras de selección ya se ubican en esa posición. Como es la misma de enero y va a ser la misma para febrero, que es desde B6 hasta C9, simplemente lo que le damos es agregar y aparece ya aquí febrero. Y el rango el mismo. Nos vamos para marzo y agregamos. Ya tenemos los 3 rangos, el del mes de enero, el febrero y el de marzo. Aquí, ¿qué hacemos? Simple y llanamente creamos el vínculo de los datos de origen con la tabla que vamos a consolidar acá, la tabla del primer trimestre. Estos rótulos, fila superior y columna izquierda, lo vamos a utilizar ahora cuando consolidemos por posición. Aquí simple y llanamente damos a aceptar y miren que aquí ya consolidamos. Esa es la hoja de consolidado 1. Y para ver el origen de los datos compuestos, por ejemplo, para Juan en categoría directa que aparece aquí 33, que es la suma de enero 10, febrero 15 y marzo 8, lo hacemos así, expandimos aquí la rama. Entonces aquí aparece 10, 15 y 8. Juan para categoría directa y lo mismo sería para indirecta, para María igual, para los 3 meses, venta directa, indirecta, enero, febrero y marzo. Aquí ya que tenemos consolidado por categoría. Vamos a aplicar lo mismo, pero por posición. Miren que aquí aparecen las mismas tablas, pero ubicadas en referencias diferentes, en coordenadas diferentes. Miren, aquí la tabla empieza desde A2, la de enero, la de febrero arranca en B2 y la de marzo arranca en C3. Y la del consolidado podemos ubicar la celda activa, por ejemplo, que empiece, que traiga la tabla y la coloque aquí, a partir de B3 o de B4. Entonces vamos a consolidar por posición. Entonces ubicamos la celda aquí en consolidado 2, aquí en B4, datos, consolidar, lo dejamos en suma y nos traemos las referencias. Aquí lo único que cambia es que ya la información que nos vamos a traer no solo en números, sino que nos tenemos que traer los rótulos de los títulos, de las categorías de los productos y los vendedores. O sea, todo esto. Toda la tabla completa. Miren que para que aparece hoja 1 y el rango, hoja 1 y el rango completo, ¿no? Desde A2 hasta C6. Le damos a agregar. Damos clic aquí en la hoja 2 y aquí tenemos que seleccionar nuevamente y seleccionar todo completico. Ya es otra referencia con una posición totalmente diferente. Sería desde B2 hasta E6 de la hoja 2. Le damos a agregar y aquí lo mismo. Nos vamos a hoja 3. Seleccionamos los datos. Le damos a agregar. Aquí atención. Como vamos a consolidar por posición, acá estos rótulos de fila superior y de columna izquierda. Fila superior sería las categorías de los vendedores, las categorías de las ventas directa e indirecta y columna izquierda el nombre de los vendedores. Tenemos que activar estas dos casillas y creamos el vínculo con los datos de origen y le damos a aceptar. Entonces miren, aquí tenemos ya consolidada la tabla. Aquí expandimos la rama y lo mismo, las ventas de Juan directa e indirecta mes a mes aquí ya en detalle, ¿no? Se muestra en detalle. Aquí está el resultado, ¿no? De la consolidación para Juan, que serían 33 y 24. Si queremos cerrar otra vez la estructura, o sea, colapsar la estructura, damos clic en uno y ya aparece en resumen. Ahora vamos a ver otro tipo de consolidación, que es la consolidación 3D, que es consolidando, trayendo la información de diferentes libros y consolidando en un libro aparte. Yo aquí tengo abiertos los libros, que serían Ventas Venezuela, ese sería un libro. Aquí hay una información de ventas
de un semestre de los productos A, B y C de enero a junio, ventas en millones de pesos para Venezuela y la misma estructura para España y para Argentina. Vamos a consolidar las ventas de estos productos durante el primer semestre para esos países aquí en ventas totales. Entonces nos ubicamos aquí en ventas totales y vamos a consolidar por categoría. O sea, nos ubicamos aquí en la ubicación B5, que es donde va a ir el primer dato de toda la tabla, aquí B5. Nos vamos a datos, consolidar. Bueno, aquí borremos esta información que no la borré. Estos rangos hay que eliminarlos. Creo que yo hice una prueba aquí previamente. Bueno, aquí ya borro. Y aquí vamos a empezar a agregar las referencias. Entonces empecemos con el primer país, creo que es Venezuela. Entonces damos flecha abajo y vamos a buscar acá las ventas de Venezuela. Seleccionamos los datos numéricos de Venezuela. Damos clic aquí en la flechita hacia abajo y le damos a agregar. Esas serían las ventas de Venezuela. Para que nos quede bien el ejercicio, esto que está en gris hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Presionando la tecla de suprimir. Y ahora sí, vamos acá y buscamos las ventas de España. Seleccionamos los datos de España y los agregamos. Borramos nuevamente aquí y buscamos ahorita las ventas de Argentina, que son estos datos de acá. Los de Argentina. Y los agregamos. Una vez que tengamos los tres rangos agregados, como estamos consolidando por categoría, estas dos casillas no las activamos, pero esta sí. La que dice crear vínculos en los datos de origen, esa sí la activamos para que podamos ver la construcción de la consolidación y en caso de que los datos se modifiquen, pues los datos se van a actualizar. Le damos a aceptar y buscamos el libro ventas totales. Aquí está, aquí aparece ya consolidado las ventas totales con las ventas de los tres países. Expandamos la rama, expandamos todo. Veamos producto A. Esta es la composición del total del semestre para los tres países, 1980. Está compuesto por 980, 441 y 559 para el producto A en el mes de enero. Entonces verifiquemos. Miremos Argentina, 980, producto A, España, 441, producto A y Venezuela, 559, que son los que aparecen acá. Ventas totales, estos. 980, 441 y 557. Y así, en ese mismo patrón, con ese mismo patrón, se van a consolidar todos los países para el primer semestre. Aquí colapsemos, dejemos la consolidación. Y bueno, eso sería todo el tema de consolidación de datos. Aquí en el tema de esquemas, vamos a ver dos tipos de cómo crear esquemas. Uno es el autoesquema y el otro es crear los esquemas de manera manual. Aquí, por ejemplo, en esta hoja, donde vamos a ejemplificar un esquema automático, miremos primero qué es la información que aparece allí en esta hoja. Miren que aparece una información cuantitativa de diferentes departamentos, en los cuales están el departamento del Valle y sus municipios, Cali, Palmira, Tuluá, Cartago, Buga, donde aparece la información resumida, o sea, totalizada de los municipios del departamento del Valle y desglosado por meses, ¿no? Un trimestre, ¿no? Enero, febrero, marzo, y está el total del primer trimestre. Aquí también aparece el departamento de Antioquia con sus municipios y también la información resumida, totalizada,
tanto por municipios como por trimestre, por acá, y por meses. Lo mismo que el eje cafetero y la zona Caribe. Y aquí aparece un gran total que sería la suma de todas las regiones totalizadas en un grupo mayor, en una jerarquía mayor que sería en este caso Colombia, el país. O sea que los niveles jerárquicos en este caso serían país, Colombia, departamentos y municipios. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a agrupar de tal manera que podamos crear una estructura de árbol, de tal manera que si queremos ver solamente en la tabla los departamentos solamente con sus totales, vamos a verlos solamente. O si queremos ver, por ejemplo, solo los departamentos y no los meses en detalle, sino los departamentos y el total del trimestre, lo podemos estructurar para que de acuerdo a esa estructura visualicemos de manera resumida o ampliada la información de esta lista, de esta tabla. Entonces en este caso tenemos que agrupar y autoesquematizar o esquematizar nuestra lista. Como estamos dentro del tema del esquema automático, vamos a crear un autoesquema global de esta lista. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos ubicamos en cualquier parte de esta lista, nos vamos al menú datos y aquí donde dice esquema, damos clic en la flechita que está hacia abajo, en la lista desplegable, y aquí donde dice agrupar desplegamos y vamos a escoger la opción que dice autoesquema. Y miren lo que sucede. Inmediatamente Excel queda una estructura jerárquica para el país. Aquí colapsamos dando número 1, colapsamos la rama y quedamos con el primer nivel que sería el país Colombia y solamente me muestra los totales de los 3 meses para Colombia. Si yo quiero puedo colapsar aquí los meses y dejar solamente el trimestre. Entonces sale Colombia y el total del primer trimestre. Yo puedo expandir. Aquí en el nivel 2 me van a salir los departamentos. Aquí. Y si doy clic aquí en el nivel 2 me expande los meses. Me aparece enero, febrero, marzo y el total trimestral. Si queremos ver toda la estructura completa en la última capa, que sería la capa 3, los municipios, si damos clic aquí, aparece todo completico. Entonces miren que aparece ya toda la información completa, pero ya saben que ustedes pueden colapsar acá, ¿no? Si quieren mostrar solamente los departamentos, dan clic aquí en el número 2. Y si quieren ver solamente el trimestre, dan clic aquí en el número 1. Entonces ustedes aquí ya juegan con las capas, con los niveles jerárquicos, ¿no? Si quieren mostrar solamente Colombia, pues dan clic en el número 1. Y les sale solamente Colombia con los 3 meses. Si quieren dejar resumido nuevamente todo, dan clic acá y les aparece Colombia con el primer trimestre. Vamos a dejar todas las capas, todas las estructuras, todas las ramas expandidas para que sea la tabla completa. Ese sería el esquema automático. Vamos a dar clic aquí en el esquema manual. Miren que aquí aparece un informe de, digamos lo que es de ventas también, unas cantidades también por primer trimestre y segundo trimestre. En este caso debe ser de un concesionario de automóviles, donde de acuerdo a su grupo están agrupados por los modelos por cada grupo o categoría de grupo. Por ejemplo, los vehículos de turismo, hay varias, digámoslo así, modelos, digámoslo así. Por ejemplo, Fiesta, Focus y Polo. Donde Fiesta y Focus son modelos de la marca Ford y Polo, si no estoy mal, es de la marca Volkswagen. Para familiar aparecen unos modelos que yo realmente creo que Zafira es de la Chevrolet, pero Galaxy y Picasso no sé qué marcas son. Y aquí en profesional aparecen otros, debe ser vehículos de carga, furgones, el Courier, el Vito y el Jumpy, no sé qué marcas son. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar el mismo esquema que hicimos con el ejercicio anterior, pero en este caso ya no son municipios ni departamentos, sino que son grupos de vehículos y sus respectivos modelos en detalle.
vamos a agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a agrupar los vehículos de turismo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos aquí sobre la fila 5 y cuando aparezca la flechita negra hacia la derecha, vamos a seleccionar lo que es Fiesta, Focus, Polo, hasta acá, Polo. Turismo lo dejamos libre, ¿no? Que es el que necesitamos agrupar, ¿no? Entonces, está compuesto por esos tres modelos. Entonces, una vez seleccionados los 3 modelos, nos vamos acá a Datos, Esquema, y le damos la opción de Agrupar. Entonces, miren, aquí ya hemos creado la primera. Aquí démosle 1. Aquí ya hemos creado la primera agrupación para turismo. Entonces, vamos a hacer lo mismo y demos clic, deseleccionemos para que se vea mejor. Expandimos. Ahora seleccionamos el grupo familiar. Entonces seleccionamos Picasso, Galaxy, Zafira. Nuevamente aquí en Esquema, Agrupar y escogemos Agrupar. Entonces aquí ya hemos creado el grupo para familiar. Ahora aquí seleccionamos estos otros 3 modelos para profesional. Entonces seleccionamos Jumpy, Vito y Courier. Y hacemos lo mismo. Agrupar, agrupar. Entonces ya tenemos agrupado ya turismo, familiar y profesional. Ya podemos, si queremos ver solamente los grupos turismo, familiar y profesional, ya lo tenemos esquematizado. Expandamos la estructura y ahora manualmente vamos a agrupar por primero y segundo trimestre. Entonces lo mismo, nos ubicamos aquí en la zona de borde donde está la columna B, seleccionamos enero, febrero y marzo, le damos aquí esquema, agrupar, agrupar. Ya hemos creado la estructura para el primer trimestre y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionemos ahora desde la letra F de la zona de borde de las columnas F, G y H, que serían marzo, abril y mayo. Aquí agrupar, agrupar. Y ya tenemos creada la estructura para los trimestres. Si yo doy clic aquí en uno, me van a aparecer solamente primero y segundo trimestre. Y si doy clic aquí en uno, para los grupos turismo, familiar y profesional, me van a aparecer solamente ellos. Ya tenemos aquí esquematizado esta lista. Entonces, si queremos ver solamente el resumen, turismo, familiar y profesional, ya lo tenemos establecido dando clic en la capa 1. Y si damos clic en la capa 1, acá de las columnas, me van a aparecer solamente primero y segundo trimestre. Si quiero expandir todo, doy clic en la capa 2, aquí en la capa 2, y ya me aparece la tabla completa. Ese sería el tema de esquema manual. Bueno, si ustedes, por ejemplo, quieren eliminar el esquema con la celda activa en cualquier parte de la lista, ustedes se pueden ir a esquema y aquí donde dice desagrupar, pueden dar clic aquí donde dice borrar esquema. Aquí está el botón de desagrupar solito si quieren desagrupar un solo grupo. Miremos acá, por ejemplo, si quieren desagrupar turismo, entonces seleccionan fiesta, focus y polo, se van aquí y le dan desagrupar y queda desagrupado. Pero si quieren desagrupar todo completo, con la celda activa en la lista, se van aquí a desagrupar y le dan borrar esquema y se borra todo. Ahora procedamos a ver subtotales. Aquí en la última hoja que se llama energía, vamos a utilizar de esquemas una herramienta que se llama subtotales. Los subtotales, ¿qué hace? Agrupa y calcula subtotales, ya sea sumando o calculando el promedio o el conteo, el valor mínimo, el valor máximo de los datos agrupados. Por ejemplo, aquí en esta lista vamos a agrupar el consumo total por año operativo. Pero ¿qué pasa? Estos años yo los tengo desorganizados. Para poder crear el subtotal debo tener
los años ordenados de menor a mayor para poder tener todos los años 2021, bueno, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, los años que pues, se encuentran en esta lista. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar por año. Entonces nos ubicamos aquí en año, aquí en datos, damos clic aquí en ordenar de la A a la Z, de menor a mayor. Entonces mire que aquí ya hemos ordenado por grupos de años. Mire que aquí aparece el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Bueno, pero hay un detalle. Miren que los trimestres no están ordenados. Entonces ya nosotros vimos en una clase anterior cómo ordenamos primero por año y luego por trimestre, en orden ascendente. Nos vamos aquí entonces a ordenar y por año vamos a ordenar de menor a mayor y agregamos otro nivel que sería el de trimestres. Y le decimos ordenar de la A a la Z. Ahora sí, para que queden así ordenados, años organizados de manera ascendente y los trimestres también de manera ascendente, o de A a la Z, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 para cada año respectivo. En ese orden ya podemos nosotros crear el subtotal para consumo total de acuerdo al cambio de año. Entonces vamos a hacer lo siguiente, con la celda activa aquí en cualquier parte de la lista, nos vamos aquí a subtotal y miremos acá, en el cuadro de diálogo dice, para cada cambio en, entonces en este caso es año. Aquí lo dejamos en año, por cada cambio en año. ¿Qué función vamos a utilizar? Que sume, en este caso, para el subtotal de consumo total. O sea, que agregue un subtotal para consumo total. Podemos agregarle subtotal para las variables cuantitativas que son doméstico, comercial e industrial. Correcto, pero solamente lo necesitamos el subtotal para el consumo total. Dejémoslo ahí con la casillita de verificación aquí en consumo total y miremos acá abajo esta casilla de verificación que dice reemplazar subtotales actuales, dejémoslo activo. El salto de página entre el grupo lo activamos si queremos por cada cambio de año quede en cada página. Por ejemplo, el grupo 2019 con su subtotal quede, por ejemplo, en una hoja y en la hoja siguiente el año 2020 y en otra hoja el año 2021, en la hoja siguiente 2022 y en la otra hoja 2023. Pero en ese caso le vamos a colocar salto de página. Dejemos esa casilla sin verificar y que coloque el resumen, o sea, el subtotal debajo de cada grupo de año, que en este caso sería el total de consumo total. Tenemos la casilla activa y le damos clic en el botón de aceptar. Pues miren, su total que hace. Por cada cambio de año, 2019 calcula el total del consumo para el año 2019. Para el 2020, el consumo total y así sucesivamente para cada año. Y al final calcula el total general, que sería la suma de todos los totales de cada año. Y aquí también está esquematizado. Si quieren ver la capa principal, o sea, los totales. Aquí el total general. Los totales por cada año sería la capa número 2. Y si quieren ver todo en detalle, incluyendo el movimiento por cada trimestre, dan clic acá y aparece la información de cada año por cada trimestre. Desde el trimestre 1 hasta el trimestre 4. Bueno, sería todo. Si quieren quitar, por ejemplo, el subtotal, nos vamos para acá, para esquemas, subtotal, y aquí le dan quitar todos, y quita todo, y dejan la tabla otra vez como estaba. Bueno, muy bien, esos serían los temas de esquemas y los temas finales, el tema final de la clase 10. Entonces dejamos allí.